Hola, hola, hola. ¿Qué tal, comunidad de emprendedores de eSuccess? Aquí estamos de nuevo cumpliendo nuestra cita semanal de cada miércoles. Como es de costumbre, te traemos en este momento un tema muy importante para tu educación como emprendedor. Así que vamos a esperar un poco hasta que las personas se empiecen a conectar para empezar a hablar sobre este tema, que es uno de los temas que más nos apasiona a nosotros aquí en esta empresa, en este proyecto que se llama eSuccess. ¿Listo? Para los que puedan estar viéndonos por este momento, tienen que saber que nosotros tenemos como propósito en eSuccess hacer mejores personas a través del desarrollo de emprendedores con liderazgo. Y hoy vamos a tocar esa parte de liderazgo, vamos a empezar a tocar esta fibra sobre el liderazgo. Vamos a empezar a abordar. A veces creemos que cuando nos hablan de liderazgo, creemos que es algo que está fuera de nosotros, es algo que quizás es difícil de alcanzar, es algo que lo sentimos como en otra órbita, como en otro planeta, como en otro mundo, pero realmente el liderazgo no es así. O sea, el liderazgo no es algo tan difícil. Lo único es que sí, hay que trabajarlo, como todo en la vida. ¿Qué no hay que trabajar? Todo hay que trabajarlo. Inclusive cuando tú estás experimentando y aprendiendo sobre la parte técnica en cualquier área, estás aprendiendo y vas a tener que empezar a crecer, vas a tener que empezar a aprender. El liderazgo es eso. El liderazgo es, bueno, vamos a empezar por puntos, ¿listo? Yo tengo una lista de puntos aquí me gusta llevar la secuencia del tema que vamos a tratar sobre liderazgo, vamos a hablar primero que todo la definición de liderazgo, ¿listo? Y luego vamos a unir las piezas, vamos a unir el liderazgo con el emprendimiento, el liderazgo como emprendedor, como tú que eres emprendedor y estás viendo este live, tienes que entender que el emprendimiento y el ser emprendedor y el iniciar un proyecto va muy ligado al liderazgo, ¿listo? Y vamos a definirlo. ¿Qué es un líder? ¿O qué es el liderazgo? Bueno, el liderazgo, en mi sentir, en mi concepto, el liderazgo reúne un conjunto, aglomera un conjunto de distintas definiciones y realmente el liderazgo es como la acción que emprende una persona para lograr hacer las cosas de una manera propositiva. ¿Qué es liderazgo? El liderazgo yo lo relaciono más con la parte de la educación emocional. O sea, el liderazgo tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. ¿Por qué algunas personas de nuestro círculo consideramos que pueden tener ciertas habilidades de liderazgo que puedan estar por encima de nosotros? ¿O por qué sentimos, sin definirla como un líder o como alguien que ejerce el liderazgo, por qué a veces sentimos que tenemos personas alrededor nuestro a las cuales nosotros vemos, admiramos y las vemos como unas personas las cuales nosotros quisiéramos lograr ser como ellas en algunos aspectos de su vida? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esa persona tiene liderazgo, esa persona practica el liderazgo. A veces lo practican de una manera consciente, a veces lo hacen de una manera inconsciente, pero siempre están ahí. El liderazgo siempre está trabajando. Entonces, volviendo al concepto del liderazgo, el liderazgo es como tú logras hacer que otras personas influyan en ellas de una manera positiva para que emprendan cierta acción y a la vez estas mismas personas comiencen a practicar en ellos la habilidad de crecer como líderes. De eso se trata el liderazgo. El liderazgo se trata de lograr influenciar a las personas para que esas personas cumplan sus propios sueños, sus propios deseos y emprendan sus propias acciones. Ojo, nada tiene que ver, porque me he encontrado afuera a veces que las personas confunden el liderazgo con la manipulación. O cuando uno les dice, el liderazgo es influencia, ellos dicen, no, el liderazgo es manipulación. Eso está muy lejos de lo que es realmente el liderazgo. El liderazgo es influencia, la manipulación es otra cosa totalmente diferente. Manipular a alguien a través de la persuasión que podamos tener significa que estamos haciendo que esa persona haga cosas en pro de nosotros.
Pero eso no es el liderazgo. El verdadero liderazgo, el que es puro en su esencia, el liderazgo verdadero es el que hace que otras personas, uno trabaja con el carácter que uno tiene e influye en esa persona y logra que esa persona haga cosas fenomenales, haga cosas grandiosas, crezca como persona para cumplir sus propios sueños, sus propios deseos. Es una sinergia que se logra entre el líder y entre la persona que está siendo liderada. Eso es el liderazgo. Bueno, como pueden ver, con todo lo que les he dicho hasta el momento, el liderazgo son cosas intangibles, son habilidades que quizás no vemos, quizás no percibimos. Por eso yo lo relaciono mucho con la parte emocional, con la educación emocional. ¿Por qué? Porque un líder ha desarrollado ciertas cosas mentalmente, ha cambiado su mindset, es una persona, el líder es una persona que está trascendiendo paso a paso y entiende que la vida es un proceso de constante evolución, es un proceso en el que estamos aprendiendo todos los días, es un proceso en el que la perseverancia es vital, es un proceso en que la disciplina es importante, es un proceso en el que la acción primordia más que cualquier otra cosa. De ahí la importancia y la relación que puede tener el liderazgo con un emprendedor. Nosotros más adelante lo vamos a hablar, nos han escuchado quizás en otros videos, nosotros hemos hablado que emprender no significa liderar, ¿sí? El hecho de que emprendas, inicies algo no quiere decir que seas un líder. El emprendedor es un líder en formación y esta parte la tenemos que tener muy clara para poderla entender y poderla aplicar dentro de nuestras vidas. Bueno, ya habiendo definido el liderazgo, ahora vamos a hablar sobre por qué es importante formarse como un líder. ¿Listo? Bueno, en mi concepto, ¿por qué es importante formarse como un líder? Bueno, les voy a hablar de mi experiencia personal. Yo igual que tú, el que estaba viendo esto, yo soy un emprendedor. Yo inicié un proyecto hace más o menos 3 años. Este proyecto inició como algo pequeño, como todo emprendedor inicia, ¿sí? El emprendedor inicia con un sueño, el emprendedor inicia con una pasión, con muchas ganas de salir adelante. La mayoría de las veces nosotros como emprendedores iniciamos con la motivación interna de generar unos ingresos que nos puedan llevar a una libertad. Eso es el emprendedor y yo me atrevería a decir que en el 80% de los casos los emprendedores iniciamos algo por esa razón. Porque queremos suplir una necesidad, porque hemos encontrado un producto que quizás nos pueda llevar a un camino diferente. Cuando hemos arrancado esto, cuando arrancamos a emprender, nos encontramos en el camino cosas berracas, cosas difíciles de trascender. ¿Por qué? Porque emprender es eso, emprender es entender que nos vamos a encontrar unas piedritas en el camino que nos van a hacer caer quizás, que nos van a enseñar, nos van a dejar enseñanzas, pero que si somos y estamos empezando a trabajar nuestra mente, vamos a entender que hace parte del proceso. Cuando estamos emprendiendo nos vamos a encontrar esas cosas, obstáculos, ¿listo? ¿Qué hace el líder o el emprendedor que está en función de una formación? El líder entiende que cada piedra que se encontró hace parte del proceso y el aprendizaje. Otro aspecto importante del por qué tenemos que aprender a liderar es que el liderazgo tiene mucho que ver con la parte del talento humano, tiene mucho que ver con el trato con otras personas, tiene que ver mucho que ver con ser empático con otros, y el liderazgo es el que nos permite interiorizar todas estas cosas y poder trascender como emprendedor. Hoy nada más estaba hablando con alguien y hablábamos sobre el tema de que el emprendedor necesita de otras personas, el emprendedor necesita relacionarse con otros, el emprendedor necesita tener un equipo de trabajo, el emprendedor necesita apalancarse en otras personas. Así funciona el emprendimiento. El emprendimiento solo como un emprendedor orquesta no existe. Y si existe, existe solamente en la primera pequeña etapa de tu proyecto, en la pequeña etapa del emprendedor, que es cuando está iniciando y le toca hacer de todo.
Pero cuando empiezas a trascender y a evolucionar en la actividad que estés haciendo, no importa lo que sea, vas a entender que te encuentras una pared en la cual encontraste algo que todavía no sabes. Cuando empiezas a tratar con alguien, cuando empiezas a incluir a alguien en tu equipo de trabajo o empiezas a trabajar con alguien al lado tuyo, empiezas a mirar y empiezas a sentir que la persona que tienes al lado tuyo no está haciendo caso o no está trabajando a la par de lo que tú estás trabajando, o simplemente esta persona que tienes al lado tuyo no está haciendo las cosas como tú quisieras que la hiciera. Y entonces ahí empieza la pregunta: ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué si quiero trabajar con esta persona en equipo, porque quiero llevar mi idea a otro nivel y quiero avanzar, por qué me encuentro con esta pared y por qué esta persona no me copia o no enlaza conmigo y no llegamos a la misma sincronía? Bueno, señores, señoras emprendedores, aquí se han encontrado el primer obstáculo típico que nos encontramos nosotros los emprendedores en el camino de nuestros proyectos. Y es que nos hemos encontrado con el tope del liderazgo. Cuando nos encontramos en esta situación, quiere decir que ese es el liderazgo al cual estamos, ese es el nivel. Eso es como si ustedes estuvieran de esta forma. Hagan de cuenta que existen dos personas. Esto se llama la ley del tope y esto lo saco de un libro de John Maxwell, uno de los expertos en liderazgo a nivel mundial, y él habla en las 21 leyes irrefutables de liderazgo. La primera ley es la ley del tope. La ley del tope dice que si tú ejerces liderazgo y empiezas así y estás por naturaleza, por tu temperamento, tu carácter, tu vida, tienes este nivel. Hagamos de cuenta que este es un nivel 7. Y resulta que empiezas a trabajar con una persona que quizás está al mismo nivel tuyo o está un punto por debajo de ti en cuestiones de liderazgo. Imagínense en eso, imagínense como si fuera un termómetro. Estamos a 7 grados y estamos a 6 grados, estamos muy pegados o estamos a los mismos 7. ¿Qué pasa en esta situación? Que la persona que está al frente tuyo, al lado tuyo, es un 7 o es un 6. Por lo tanto, él, por naturaleza humana, por instinto humano, él no va a querer seguir a un 7, él va a querer seguir a un 8. O sea, que ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que evolucionar como líder, tienes que volverte un 8 o un 9. Eso es el liderazgo. Entonces, por eso nos encontramos a veces personas al frente nuestro que quizás no están haciendo las cosas como nosotros quisiéramos que tendrían que ser. Y eso es influencia. De eso se trata el liderazgo. Por eso es importante aprender a liderar. Por eso es importante aprender a formarse como un líder. Porque formándote como un líder vas a lograr romperla, sacarla del estadio, formando equipos de trabajo grandes, entendiendo que hay que delegar, entendiendo que hay habilidades que tú no tienes. Esa es otra forma de entender por qué tenemos que aprender a liderar. Tú puedes ser muy bueno en algo, pero puedes encontrarte a alguien que sea mejor en eso. Y tenemos que tener un nivel de educación emocional, un nivel de carácter y un nivel de seguridad muy alto y un nivel de creencia muy alto para poder delegarle algo a alguien que a nosotros nos gusta hacer y que sabemos que esa persona lo hace mejor. Esto es un gran paso. Delegar algo que esa persona hace mejor que tú, sin tú sentirte atacado ni aludido, es un gran paso hacia el liderazgo. Y eso es lo que hacen los grandes líderes. Los grandes líderes han entendido que tienen que rodearse de personas mejores que ellos mismos. Así funciona el liderazgo. Bueno, esa es la razón de por qué tienes que aprender a liderar. ¿Listo? ¿Por qué es importante formarte como un líder? ¿Listo? Ahora vamos a la tercera parte de este live. Este es uno de los tantos live que vamos a hablar sobre liderazgo. El tercer punto, que vamos a hablar es, que ya lo nombré, pero lo vamos a profundizar. Inicias como un emprendedor, pero terminas como un líder. Grábense esta frase en su mente a tope. Inicias como un emprendedor, pero terminas como un líder. Pero terminas como un líder siempre y cuando perseveres, siempre y cuando seas constante, siempre y cuando tengas un plan, siempre y cuando entiendas que te tienes que colocar una meta,
siempre y cuando entiendas que la meta te la colocas y que la meta es eso que tú has definido que tienes que lograr bajo cualquier circunstancia y que sin importar las piedras que te encuentres, los tropiezos, te caigas, te levantes, te quedes en el piso un tiempo y te levantes, la meta no cambia, cambia el plan. Entonces, cuando tú emprendes, tienes que entender que tienes que fortalecerte para poder terminar como un líder. No se imaginan lo que es el proceso de liderazgo. Yo podría decirles, me gusta hablar sobre mi parte personal porque es la manera como puedo ejemplificarles y ver que el liderazgo, si uno se lo toma en serio, puede dar resultados. Miren, yo no soy, o sea, la persona que yo soy ahora no es la misma persona que era 10 años atrás. Yo a veces me siento y me pongo a pensar en cómo era el Alfredo de hace 10 años. Era un joven, era una persona que en ese momento no creía quizás en estas cosas, ni creía en su proceso de desarrollo personal, estaba más centrado en el desarrollo profesional, pero me veo hace 10 años y veo el proceso por el cual he vivido, he visto, entiendo el proceso, la evolución que he tenido mentalmente, he desarrollado ciertas habilidades como emprendedor y he desarrollado ciertas habilidades como de liderazgo que sigo puliendo día tras día. Y las pulo hablando con otras personas, las pulo en mi propio emprendimiento, las pulo en mi propia casa, con mi propia pareja, y todo esto es lo que te empieza a formar como líder. Entonces, inicias como un emprendedor y la probabilidad de que termines como un líder es muy alta siempre y cuando tú te disciplines y tengas constancia en lo que estás haciendo y entiendas que tienes que sumergirte en un plan de desarrollo personal. O sea, el plan de desarrollo personal tienes que calcarlo en tu mente de por vida. La vida es de crecimiento, nunca paramos de crecer. Por tanto, tienes que fortalecer tu mente, tienes que desarrollar esas habilidades de liderazgo. Ahora vamos a hablar de las características más importantes de un líder para que entiendan en qué áreas quizás pueden estar débiles y tienen que fortalecer. ¿Cómo los fortalecemos? A través de estos espacios. ¿Cómo las fortalecemos? Asociándonos con las personas correctas. La podemos fortalecer leyéndonos un libro sobre liderazgo, viendo películas de liderazgo si te gusta ver películas, escuchando audios, viendo videos en YouTube, escuchando podcasts. O sea, muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas herramientas para que tú empieces a fortalecer estas habilidades tan grandiosas de liderazgo que son tan importantes para la vida. Continuemos. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de un líder. Vuelvo y les repito, a veces lo que sucede es que vemos a los líderes como por allá, a la distancia, lejos, inalcanzables, pero no. Los líderes también, muchos en su mayoría fueron así, como uno, o sea, iniciaron, simplemente aclararon sus ideas, encontraron su pasión, encontraron en lo que eran buenos y se centraron y enfocaron en eso de una manera muy potente, tanto que despegaron. Y entonces lo que pasa es que cuando uno evoluciona mentalmente, las personas que están atrás nuestro y se quedan atrás en crecimiento, nos empiezan a ver a otro nivel. Y ahí es cuando empiezan a surgir temas como que, bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué ya no te relacionas con estas personas? ¿Por qué ya te relacionas con estas otras? ¿Por qué has cambiado? O sea, eso va a pasar. Eso va a pasar porque así funciona la vida. O sea, un líder 9 no se puede relacionar de una manera con un líder 4 porque se va a hacer un retroceso en liderazgo. No quiere decir que no vamos a ser amigos de estas personas. No, no es eso, no confundan las cosas. Lo que quiere decir esto es que tú estás a otro nivel y tú quieres seguir avanzando y necesitas personas alrededor tuyo que compensen esta energía que tú ya tienes interna. Es una cuestión energética. Así funciona y así funcionan las cosas y así funciona el liderazgo y por eso el liderazgo es tan potente. Bueno, características de un líder. Un líder. Yo me he puesto en la tarea de estudiar a distintos líderes que hemos tenido en nuestro mundo, en nuestra sociedad.
Un líder, uno de los aspectos más importantes que tiene, una de las características más potentes que tiene un líder es que tiene carácter. Ojo, el carácter no significa, a veces relacionan el carácter con el tema de ser una persona seria, enojona o que en todo momento está hablando de un modo golpeado. No, eso no es carácter, quítense eso de la cabeza. El carácter no tiene nada que ver con eso. El carácter es cuando tú sabes quién eres, el carácter es cuando tienes definidos tus valores, el carácter es cuando tienes definida tu personalidad y el carácter es cuando eres capaz de ser una persona totalmente asertiva. ¿Qué es la asertividad? Se podría decir que es otra de las características de un líder, el ser asertivo. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es decir las cosas en el momento adecuado, ¿sí? Y de la forma adecuada. Y la asertividad está en la mitad entre ser una persona sumisa y entre ser una persona agresiva. Eso es la asertividad. Y un líder que tiene carácter tiene asertividad. Un líder que tiene carácter es capaz de decirte algo que le disgusta en determinado momento, en el momento adecuado. O el líder que tiene carácter y tiene controladas sus emociones, cuando ve que algo le está disgustando, no actúa ahí mismo, sino que frena y espera un tiempo y luego habla. El líder que tiene carácter es una persona que no se siente eludida, no se siente, no se toma personal algo y es una persona que está en control de sus emociones. Eso tiene que ver el carácter y eso es el carácter. ¿Listo? Bueno, ahora otra característica que ya la nombré, el líder tiene sus valores determinados. El líder ha encontrado cuáles son los valores principales, los 4 o 5 valores principales que lo mueven. Muchas personas colocan primero en prioridades, colocan los valores como la responsabilidad, el respeto, la integridad. Entonces un líder sabe qué es lo que lo mueve, porque se ha hecho un análisis interno. Un líder entiende que si le tiene como valor la justicia, entiende que cuando ve y siente que algo está transgrediendo ese valor, se va a sentir, va a tratar de no experimentar esa situación. Los valores son una parte muy importante de un líder. Carácter, volvemos y repetimos, tienen carácter, tienen definidos sus valores. Y ahora vamos con lo tercero, un líder tiene definidas sus prioridades. ¿Qué son prioridades? Las prioridades son las cosas en las cuales en orden de importancia tú les vas a dedicar el tiempo y vas a dedicar energía. Ejemplo, la otra vez vi a una amiga que colocaba sus prioridades. La prioridad número 1 de ella era Dios, la segunda prioridad era la familia, la tercera prioridad eran los proyectos, la cuarta prioridad eran los amigos. Entonces un líder ha definido las prioridades paso a paso. Un líder tiene organizado en el orden de importancia lo que va a dedicar tiempo. ¿Listo? Un líder es una persona, otra característica que tiene un líder tiene control sobre su tiempo. Un líder entiende que tiene que aprender a decir no en el momento que hay que decirlo. Un líder entiende que el tiempo es un recurso que no se devuelve. Analicémoslo. En este momento, el tiempo que yo estoy invirtiendo en esta conferencia es tiempo que ha avanzado, o sea que yo ya soy 20, 25 minutos mayor. Y el tiempo no se devuelve, el tiempo no va a retornar. O sea que el tiempo es un recurso como el oro, es preciado, es valiosísimo y no lo hemos entendido. A veces cuando no tenemos liderazgo, somos consumidos por las agendas de otras personas, porque no somos capaces de decir no, porque las prioridades de otras personas se vuelven nuestras prioridades y perdemos el norte de lo que estamos haciendo. Y esto, amigos emprendedores, es un punto muy grave. Y se los dice alguien por experiencia personal que en algún momento sacrificó su propia agenda por la agenda de otras personas.
Y la invitación es a que no cometas este error. No lo hagas, no lo hagas. Cada persona, cada ser humano en este planeta Tierra tiene su propia agenda. Cada ser humano en este planeta Tierra tiene sus propias prioridades, tiene sus propios proyectos y tú tienes los tuyos. Así que no tienes que sacrificar tu tiempo de esa manera. Tienes que entender que el tiempo es valioso y por eso es importante que tengas carácter, que tengas tus valores definidos y tengas tus prioridades. ¿Para qué? Para que aprendas a decir no cuando hay que decirlo. Y no por eso vamos a ser unas personas odiosas. No por eso vamos a ser unas personas que no queremos ayudar o aportar con nuestro tiempo a otras cosas. Lo podemos hacer, pero controladamente. En el momento justo, cuando tú ya lo has planeado. No en el momento que la otra persona lo quiera. No, tu tiempo es valioso. Así de sencillo. Entonces un líder sabe decir no en el momento adecuado. Un líder tiene control sobre su tiempo. Es otra característica que tiene. Ahora, vamos a repetir. Carácter, valores, prioridades, dominio sobre el tiempo. El quinto tiene disciplina. Entiende que tiene que disciplinarse. La disciplina es hacer las cosas que no estamos dispuestos a hacer, pero que las tenemos que seguir haciendo porque tenemos clara nuestra meta. La disciplina es dolorosa, duele demasiado porque así somos los humanos. Nos encanta la gratificación instantánea. Así que las cosas que nos son fáciles de hacer son las que más fácil hacemos y más rápido hacemos. Si es más fácil dormir que estar levantado y trabajar. Es más fácil pegarse a las redes sociales que ponerse a desarrollar su proyecto, escribir lo que tienes que escribir, hacer lo que tienes que hacer. Es mucho más sencillo. Y eso tiene mucho que ver con algo que leí la otra vez con la dopamina. Nuestro cuerpo humano quiere la gratificación instantánea, le gusta el efecto placebo a corto plazo. Por eso, cuando vamos a empezar a leer un libro, no segregamos dopamina en nuestro cerebro. No lo hacemos. Cuando leemos un libro nos empezamos a bostezar, nos empieza a dar sueño. Pero cuando empezamos a ver una película en Netflix, la dopamina se activa. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, uy, me estás dando lo que quiero y empieza a segregarla. Y entonces te sientes bien, te sientes placentero y todo el tema. ¿Qué pasa? Tenemos que descubrir cómo detonar la dopamina en los momentos justos con las actividades que quizás son dolorosas para nosotros. Esa parte es fundamental. Después hablamos un poco más sobre esto, que es un tema bien interesante. Bueno, entonces, esa es otra de las características fundamentales, la disciplina. La sexta característica que tiene un líder es que es una persona perseverante. Es una persona que va en el proceso y está comprometido con el proceso y entiende que las cosas tienen que funcionarle sí o sí. No hay negociación en esto. Entonces el líder es perseverante. La octava, y vamos a dejarlo ahí con estas características, la octava característica que se podría decir que engloba muchas de las anteriores, pero la voy a separar, es que el líder tiene educación emocional. El líder tiene inteligencia emocional. El líder es una persona que está en dominio de sus emociones y esto es difícil de alcanzar. Muy pocos líderes han logrado estos niveles. Quizás, pero no son personas perfectas, ¿no? El líder que ha llegado a estos niveles sufre problemas emocionales, lo que pasa es que le duran menos tiempo. Miren, una persona que no tiene liderazgo o que está en el proceso del liderazgo, o nosotros los emprendedores que estamos arrancando, cuando vemos que las cosas no están funcionando, quizás nos bajamos de nota, nos sentimos frustrados, nos sentimos lentos, nos sentimos pesados, ¿sí? Yo sé que muchos se identifican con esto. Nos sentimos así, como que las cosas no están funcionando, como que las cosas no van por buen camino. Pero estas son emociones que se han generado en nuestra mente a través de las cosas que procesamos afuera, las incluimos en nuestra mente y las convertimos en una emoción y por ende nos cambia el estado. Muchas personas se sumergen en estos estados de depresión porque no tienen un control sobre su mente, y se los digo también de manera personal, yo sufro aún de esos estados, si me preguntan, solo que a mí me duran menos, ¿listo? Y eso es lo que han logrado los líderes. Los líderes también se sienten frustrados, los líderes también se sienten emocionalmente inestables,
los líderes también sienten en algún momento algún tipo de depresión. Los líderes también se sienten de esta forma como nosotros, porque somos seres humanos, somos unos seres de cuerpo, mente y alma, tenemos emocionalidades, ¿listo? Pero lo que pasa es que los líderes que han desarrollado esta educación emocional han logrado disminuir esos picos. Se los pongo en un ejemplo. Imagínense en una gráfica en la cual una persona normal va así. Esta es la gráfica y la persona normal va así. Está feliz, llega aquí, le pasa algo, una pequeña frustración, una piedra en el camino y cae. Entonces baja el pico, va así, vuelve y sube, vuelve y baja, vuelve y sube, vuelve y baja. Pero ¿qué hace el líder? El líder ha logrado llegar al momento, y esto es el momento adorado que tenemos que llegar todos nosotros los emprendedores, y es el dominio de nuestras emociones. Y el líder llega y tiene su gráfica y el líder hace esto. El líder está bien, pero está en dominio de sus emociones y va así, cae, vuelve y sube, cae, vuelve y sube, y vuelve y sube, y vuelve y sube, y vuelve y sube. Entonces el lapso de tiempo en el que puede estar en ese estado es muy mínimo. ¿Pero por qué es mínimo? Porque él empieza a sentirse así, entiende que la emoción hay que controlarla, la controla, hace algo, hace un clic y vuelve y otra vez está en el estado de ánimo correcto. Hay personas que les dura un día, hay personas que les dura 2 días, hasta una semana, pero luego tú lo vas disminuyendo. Ya no son 7 días, ya es solo un día, luego ya no son un día, ya son 10 horas, ya no son 10 horas y por último ya es 1 hora, media hora y luego 5 minutos, 10 minutos y continúas. Así funciona y eso es lo más potente que tenemos que alcanzar y por eso es que les digo que el emprendedor es un líder en potencia, más no es un líder. ¿Listo? Bueno, ahora ya casi vamos a entrar al último punto, pero antes de esto les voy a hablar de algo. ¿Cómo ser un gran líder? Listo, para ser un gran líder tienes que empezar a trabajar en 4 áreas. Vamos a resumirlo en 4 áreas de crecimiento personal. ¿Listo? Vamos a hablar de una gráfica así, en cruz, donde la punta es la parte del área espiritual. ¿Listo? Es el punto número 1. ¿Sí? Y aquí no estoy hablando de la parte religiosa, no. Estoy hablando de esa parte de tu ser. ¿Listo? Esa parte que es emocional, que está dentro tuyo y que tiene mucho que ver con la parte intangible. Llámese como se llame, como le quieras llamar. Bueno, aquí no importa ese tipo de creencias, lo importante es que creas en algo. El primer punto es el área espiritual. Hay que trabajarla. El punto del lado derecho es el área emocional. Listo, entonces tenemos el área espiritual, el área emocional. La tercer área es el área familiar. ¿Listo? El área familiar es fundamental porque es parte de tu vida, de tu ADN, está en tus venas y tienes que aprender a trabajar en esta parte también. Si quieres ser un buen líder, primero tienes que hacer buen equipo con tu familia, tienes que hacer buen equipo con tus padres, con tu pareja, con tus hijos. Ahí es donde empieza todo. ¿Listo? Entonces vamos así. Área espiritual, área emocional, área familiar y ahora vamos a hablar del área física. El área física es fundamental. De nada nos sirve ser grandiosos emprendedores, grandiosos como líderes, si nuestro cuerpo está mal. Si nuestro cuerpo está mal, estamos en desequilibrio. Si nuestro cuerpo está mal, estamos no en la tonalidad correcta. Nuestro cuerpo es lo que nos mueve. Nuestro cuerpo es nuestro templo. O sea que nuestro cuerpo es el que carga nuestra mente. El cuerpo es el que nos mueve hacia nuestros proyectos. El cuerpo es el que nos permite estar bien. El cuerpo es fundamental. Por eso tienes que cuidarlo también. Tienes que cuidar tu cuerpo alimentándote bien. Está comprobadísimo que los alimentos y lo que comes influye en tus emociones. Y influye en tu segundo cerebro, el cual es tu estómago. Esto es potentísimo, después les hablo un poco de eso porque es una parte que también ya me está apasionando. Antes no lo tenía presente, pero estoy trabajando mucho en ello. Resumamos las 4 áreas que tienes que trabajar para formarte como un líder. Área número 1, el área espiritual. Área número 2, el área emocional.
Área número 3, el área familiar. Y área número 4, el área física. ¿Listo? Bueno, ahora ya este es el último punto. Vamos a hablar de la importancia de un vehículo para formarte como un líder. ¿Listo? Para comenzar a liderar. ¿Qué es un vehículo? Un vehículo es algo que tú hagas en lo cual puedas empezar a desarrollar habilidades de liderazgo y te tengas que confrontar con otras personas. Como estamos hablando de emprendimiento y emprendedores, yo les hablo de vehículos financieros, ¿vale? ¿Qué es un vehículo financiero? Es una actividad financiera, monetaria, un negocio, un proyecto que tú estés desarrollando. Ya sea tu propio negocio, ya sea que estés comercializando productos, ya sea que estés emprendiendo digitalmente, esto es, ¿listo? Esto es un vehículo. ¿Pero qué tiene el vehículo? Me interesa mucho hablarles de las características que tiene un vehículo para formarte como un líder. Característica número 1 de un vehículo, ¿listo? Para que te formes como un líder y que tienes que entrar a evaluar cuando empiezas a hacer tus actividades si los cumple. Característica número 1, que te permita liderar a otras personas. El vehículo, obviamente, por obvias razones, yo les definí el liderazgo, les dije que el liderazgo es influencia y el liderazgo inculca en que tú tienes que tener otras personas a las cuales les estés enseñando, las estés liderando y un líder tiene seguidores. Así funciona, ¿listo? Entonces necesitas un vehículo que te permita liderar a otros, que te permita tener que influenciar a otros para que hagan cierta acción. Característica número 2. Que te exponga ante otro y tiene mucho que ver con el anterior, ¿listo? Te tiene que exponer con otras personas. El primer punto, la primera característica era personas que van a trabajar contigo. La segunda característica es ponerse con personas que no trabajan contigo, personas que van a pensar diferente a ti, personas que vas a tener que trabajar con ellas, ya sean algún tipo de proveedor, alguna persona que necesitas aprender de ella. Tienes que entender que todos somos diferentes y te necesitas exponer ante ellas para que sigas aprendiendo a ser una persona empática. La tercera característica, que ponga tus emociones a prueba. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las emociones hacen parte del liderazgo. La educación emocional, un líder es una persona que está bien educada emocionalmente, por lo cual te tiene que poner a prueba sus emociones. Tienen que haber problemas, tienen que haber inconvenientes, tienen que haber bajones, tienen que haber confrontaciones con otras personas, porque aquí es donde te vas a enfrentar emocionalmente, aquí es donde vas a empezar a trabajar el dominio de tus emociones. Tienes que sentir la frustración para poderla saber controlar. Nunca vamos a poder dejar de sentir frustración y tenemos que lograr enfrentarla, tenemos que sentir miedo para poder aumentar nuestra inteligencia emocional para dejar el miedo a un lado y convertirnos en personas valientes. A esto me refiero. La siguiente característica es que te retribuya en crecimiento y tiene mucho que ver una con la otra, ¿no? Tiene que retribuirte en crecimiento personal, a nivel personal, en carácter, en valores. Te tiene que llevar a cumplir un propósito, a cumplir una meta, te tiene que enseñar sobre la disciplina. Entonces todo eso tiene que ver con el crecimiento. La siguiente característica es que te tiene que retribuir financieramente. De nada nos sirve tener un vehículo en el cual estemos emprendiendo si no nos va a retribuir financieramente de algún modo, ¿listo? Llámese una ganancia por vender un producto, llámese tu propio proyecto y que estás escalándolo, te tiene que retribuir financieramente para que todo esté en equilibrio. Acuérdense de esta parte, ¿listo? Ahora, te tiene que permitir escalar. ¿A qué me refiero con escalar? Que te tiene que permitir llegar a otros niveles. Te tiene que permitir lograr llegar del punto A al punto B y tienes que permitirte que el punto B sea mejor que el punto A. Tienes que escalar. ¿Y cómo se escala? Se escala con perseverancia. Eso es el liderazgo y esa es la última característica. Bueno, emprendedores, hemos terminado este live. Espero que les haya gustado y que les haya contribuido esta parte. Este es uno de muchos de los que les vamos a hablar sobre liderazgo. Recuerden que en Success estamos comprometidos con tu educación para emprendedores y queremos que te formes como un líder. ¿Listo? Entonces, con esto los dejo. Espero que les haya gustado. Si conoces personas que les puede interesar esto, compartan.
Nos vemos en un próximo live. Hasta pronto.